Bienvenido. Soy Rodrigo, y en los próximos minutos te invito a un viaje donde las líneas entre la fe y la ciencia, entre un Dios y un viajero estelar, se desvanecen por completo. Lo que estás a punto de escuchar podría desafiar 2000 años de historia y todo lo que crees saber sobre la figura más influyente de la humanidad. No es una teoría de conspiración sacada de un rincón oscuro de Internet. Es una pregunta. Una pregunta tan profunda que podría cambiar la forma en que vemos nuestro pasado y nuestro futuro. La pregunta es simple: ¿fue Jesús el Hijo de Dios, un Salvador divino? ¿O fue algo más? Algo, no de este mundo. Piensa por un momento en la escala de esta historia. Ningún otro nombre ha moldeado civilizaciones, inspirado arte, provocado guerras y ofrecido consuelo a miles de millones de personas como el de Jesús de Nazaret. Su historia es la piedra angular de la fe para más de 2000 millones de personas hoy en día. Es una narrativa de amor, sacrificio y redención que ha resonado a través de los siglos. La conocemos de memoria: un nacimiento humilde, una vida de enseñanzas radicales, milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza y un sacrificio final que prometía la vida eterna. Es una historia que se siente sagrada, intocable. Y para muchos, lo es. Pero, ¿y si te dijera que hay otra forma de leer la misma historia? Una lectura que no requiere abandonar la maravilla, sino simplemente cambiar la lente a través de la cual la vemos. Imagina por un instante que nuestros antepasados, hace 2 milenios, se encontraron con algo que no podían comprender. Algo tan avanzado, tan poderoso, que la única palabra que encontraron para describirlo fue divino. ¿Qué pasaría si los ángeles no fueran seres etéreos con alas de plumas, sino mensajeros de carne y hueso equipados con una tecnología que para la época sería indistinguible de la magia? ¿Y si el cielo no fuera una dimensión espiritual abstracta, sino un lugar literal, en las estrellas? Esta es la esencia de la hipótesis de los antiguos astronautas. La idea de que seres extraterrestres han visitado la Tierra durante milenios, y que sus interacciones con la humanidad primitiva fueron registradas como nuestras mitologías, nuestras leyendas y, sí, incluso nuestros textos religiosos más sagrados. No estamos aquí para afirmar que esto es la verdad absoluta. Estamos aquí para hacer lo que la mente humana hace mejor: preguntar y sí. Porque cuando aplicas esta pregunta a la vida de Jesús, las piezas empiezan a encajar de una manera inquietante. De repente, los milagros dejan de ser suspensiones de la realidad para convertirse en posibles demostraciones de una ciencia que aún no entendemos. Las profecías se asemejan a un plan cuidadosamente orquestado. Y la promesa de un reino que no es de este mundo adquiere un significado completamente nuevo y literal. Este es el dilema divino. Un choque entre dos explicaciones monumentales para la misma figura extraordinaria. Por un lado, tenemos al Cristo de la fe, el Hijo de Dios, encarnado, que caminó sobre la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Una verdad espiritual que ha dado esperanza a incontables generaciones. Por otro lado, tenemos una posibilidad sobrecogedora: Jesús como un emisario, un contactado, o quizás incluso un híbrido, parte de una inteligencia cósmica mucho más antigua que nosotros. Un ser cuyo propósito no era religioso en el sentido que lo entendemos, sino quizás evolutivo. Un intento de guiar a una especie joven y prometedora. Sé lo que podrías estar pensando. Que esto es un sacrilegio. Que es reducir una historia de profunda fe a un episodio de ciencia ficción. Pero te invito a verlo de otra manera. No se trata de reducir, sino de expandir. La idea de un origen extraterrestre no le quita poder a sus enseñanzas. El amor, la compasión, el perdón, esos valores son universales, sin importar si vienen de un dios o de las estrellas. De hecho, ¿no sería aún más profundo si una civilización avanzada, capaz de viajar entre mundos, eligiera enseñarnos precisamente esas lecciones? ¿No nos diría eso algo fundamental sobre la naturaleza de la vida inteligente en el universo? Este video no busca destruir creencias, sino construir puentes. Puentes entre la fe y la razón, entre lo antiguo y lo futurista, entre lo que creemos saber y lo que apenas empezamos a imaginar. Te pedimos que abras tu mente,
no para aceptar ciegamente una nueva teoría, sino para explorar la evidencia por ti mismo. Para mirar los textos que creías conocer con ojos nuevos. A lo largo de los próximos capítulos, vamos a desglosar esta historia pieza por pieza. Analizaremos los eventos clave de su vida, desde su misterioso nacimiento hasta su aún más misteriosa partida. Y en cada paso, plantearemos la misma pregunta: ¿estamos viendo la mano de Dios o la huella de una tecnología avanzada? La elección entre un Salvador divino y un viajero estelar no tiene por qué ser una batalla. Podría ser una invitación. Una invitación a reconocer que quizás la verdad es mucho más extraña, más compleja y magnífica de lo que cualquier religión o ciencia se ha atrevido a proponer. Para encontrar cualquier respuesta, primero debemos volver al principio. A la historia que nos han contado 1.000.000 de veces, grabada en nuestra cultura y en nuestra alma colectiva. Pero esta vez, la escucharemos de una forma diferente. La abordaremos no solo buscando lo que se dice, sino también, y quizás más importante, lo que se omite. No importa si eres creyente, escéptico o simplemente curioso. Hay una historia que conoces. La has visto en películas, la has leído en libros, la has escuchado en canciones y sus ecos resuenan en los cimientos de nuestra civilización. Es la historia de Jesús. Incluso si nunca has abierto una Biblia, conoces los trazos generales. Un nacimiento en la pobreza, una vida de milagros, una muerte en una cruz. Es una narrativa tan familiar que a menudo la escuchamos sin realmente escucharla. Los damos por sentada. Pero hoy, vamos a hacer algo diferente. Vamos a recorrer esa historia conocida, pero con una nueva intención: buscar las grietas, los vacíos, los momentos en que la narrativa oficial parece saltarse un detalle crucial. Porque a menudo, la verdad no está en el centro de la historia, sino en sus bordes. Todo comienza, como las mejores leyendas, de la forma más humilde. En un rincón olvidado del Imperio Romano, en la pequeña aldea de Nazaret, a una joven llamada María se le presenta un ser, un ángel llamado Gabriel. El mensaje es imposible: concebirá un hijo sin la intervención de un hombre, y ese hijo será llamado el Hijo del Altísimo. Es el primer momento que nos pide suspender nuestra lógica. Una virgen concibe. Hoy lo llamaríamos un imposible biológico. En aquel entonces, se llamó un milagro. Pero detengámonos un segundo. Un mensajero celestial. Una concepción anómala. ¿Son estos símbolos de un plan divino, o son los términos que usaría una cultura precientífica para describir un procedimiento de inseminación artificial o una manipulación genética avanzada? La historia continúa. Un censor romano obliga a María y a su prometido, José, a viajar a Belén. Allí, en un establo, porque no había lugar para ellos en la posada, nace el niño. Pastores, guiados por un coro de ángeles, llegan a adorarlo. Es la imagen perfecta de la humildad divina. El Rey del universo naciendo entre animales. Pero al mismo tiempo, en el este, hombres sabios, magos o astrónomos, ven una nueva estrella en el cielo. Una estrella tan inusual, tan anómala, que la interpretan como una señal del nacimiento de un nuevo rey y deciden seguirla. Y aquí es donde el relato conocido empieza a mostrar sus primeras fisuras lógicas si lo miramos con ojos modernos. Pero de esa estrella hablaremos más adelante. El niño crece. A los 12 años, sus padres lo encuentran en el templo de Jerusalén, debatiendo las escrituras con los más grandes eruditos, quienes están asombrados por su entendimiento. Él les dice a sus padres que debe ocuparse de los asuntos de su padre. Es la primera y única vez que la Biblia nos da un vistazo de su infancia. Y luego, silencio. Un silencio casi total. Desde los 12 años hasta los 30. 18 años. Casi 2 décadas de la vida del hombre destinado a cambiar el mundo, simplemente, borradas. Piénsalo. Son los años de formación de cualquier persona. Los años en que un joven se convierte en hombre, aprende un oficio, forma su visión del mundo, viaja, aprende, vive. ¿Qué hizo Jesús durante todo ese tiempo? La Biblia no dice nada. Se le conoce como el carpintero, pero no hay registro de su trabajo.
Hay teorías, claro. Algunos dicen que viajó a la India, otros que estudió con los esenios. Pero son solo eso, teorías. El texto canónico, la fuente principal de la historia, guarda un silencio ensordecedor. ¿Por qué? ¿Por qué omitir los años de aprendizaje y preparación? ¿O es que su educación no tuvo lugar en este mundo? ¿Es posible que esos años perdidos fueran en realidad años de instrucción, lejos de miradas curiosas, preparándolo para la misión que estaba por venir? Cuando Jesús reaparece, a la edad de 30 años, no es el mismo joven que vimos en el templo. Emerge en las orillas del río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, está predicando un bautismo de arrepentimiento. Juan lo ve y lo reconoce instantáneamente, llamándolo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Después de su bautismo, el relato dice que los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió como una paloma, y una voz celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». De nuevo, un evento extraordinario. ¿Una alucinación colectiva? ¿Un símbolo poético? ¿O el reporte de un evento tangible? Una luz del cielo, una voz que parece venir de la nada. A partir de ahí, comienza su misión de 3 años. Reúne a 12 discípulos, un grupo heterogéneo de pescadores, recaudadores de impuestos y celotes. Y comienza a enseñar. Y sus enseñanzas son radicales. Habla de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de que los últimos serán los primeros. Habla en parábolas, historias sencillas con significados profundos sobre algo que llama el reino de los cielos. Un reino, insiste una y otra vez, que no es de este mundo. Una frase que hemos interpretado espiritualmente durante siglos. Pero, ¿y si fuera literal? Y luego están los milagros, de los que hablaremos en detalle. Pero en el contexto de su vida, son la prueba de su poder. Convierte el agua en vino, multiplica panes y peces para alimentar a miles, camina sobre el agua, calma tormentas, cura a los ciegos, a los leprosos, e incluso resucita a los muertos. Actos que lo separan de cualquier otro profeta. Actos que gritan divinidad. O, para nuestra pregunta, actos que demuestran el dominio de unas fuerzas que la gente de la época no podía ni empezar a nombrar. Su popularidad crece, y con ella, la hostilidad de las autoridades religiosas. Ven a este carpintero de Galilea como una amenaza. Desafía sus leyes, perdona pecados, algo que solo Dios podía hacer, y habla con una autoridad que los enfurece. La tensión llega a un punto crítico en Jerusalén. Después de una última cena con sus discípulos, donde habla de su inminente traición y muerte, es arrestado, juzgado y condenado a la crucifixión. Muere en la cruz, es sepultado en una tumba sellada con una roca, y la historia debería terminar ahí. Pero no lo hace. Esta es la historia que nos contaron. Grandiosa, poderosa, y como hemos visto, llena de silencios y momentos extraños. Los 18 años perdidos son el vacío más grande, pero no el único. ¿De dónde vino su sabiduría? ¿Cómo eligió exactamente a sus discípulos? ¿Cuál era el propósito final de su misión, contado en sus propias palabras? La narrativa es a la vez detallada y frustrantemente vaga. Nos da los qué, pero rara vez los cómo o los porqués. Y el primer gran misterio, el evento que lo inicia todo y que desafía toda explicación convencional, no es un hombre, sino una luz en el cielo. Una estrella que no se comportaba como ninguna otra que los antiguos hubieran visto jamás. Y es ahí, en ese primer destello, en ese faro celestial que guió a los sabios, donde nuestra investigación realmente comienza. Olvídate por un momento de los ángeles y los pastores. Olvida el pesebre y la profecía. El verdadero primer protagonista de esta historia, el primer elemento verdaderamente anómalo, no es una persona. Es un objeto. Un objeto que se movía por el cielo con una intención que desafía cualquier explicación natural. Un objeto volador no identificado que la historia llamó la estrella de Belén. Y en su comportamiento reside una de las claves más importantes de todo este misterio. Pensemos en lo que realmente nos cuenta el Evangelio de Mateo, la única fuente que describe este evento.
Dice que unos sabios del oriente vieron su estrella y vinieron a adorar al nuevo rey. La narrativa es clara en 3 puntos cruciales sobre el comportamiento de este objeto celestial. Primero, apareció y se movió, guiándolos en su viaje. Segundo, viajó delante de ellos. Y tercero, y el más increíble de todos, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Analicemos esto, no como teólogos, sino como lo haría un investigador del siglo XXI. Durante siglos, los astrónomos y los eruditos han intentado encontrar una explicación natural para este fenómeno. La primera teoría es que fue un cometa. Suena plausible, un cometa es un objeto brillante y llamativo. Pero un cometa no funciona así. Los cometas siguen órbitas predecibles alrededor del Sol. No aparecen de repente, guían a unos viajeros en una dirección específica y luego se detienen. Además, en el mundo antiguo, los cometas casi universalmente eran vistos como malos presagios, señales de muerte y desastre, no el anuncio del nacimiento de un Salvador. La segunda teoría es una supernova, la explosión de una estrella. Una supernova sería increíblemente brillante, ciertamente un evento digno de atención. Pero, de nuevo, no encaja con los hechos descritos. Una supernova es un punto fijo en el firmamento. No se mueve por el cielo noche tras noche para guiar a nadie. Y, lo que es más importante, una explosión estelar de esa magnitud habría sido el evento astronómico más espectacular en generaciones. Habría sido registrado por los astrónomos de todo el mundo, especialmente por los chinos, que mantenían registros celestiales meticulosos. No existe ningún registro de una supernova en esa época. La tercera y más popular explicación científica es una conjunción planetaria. Generalmente, una conjunción de Júpiter y Saturno. Esto sí ocurrió en la época aproximada del nacimiento de Jesús. Los planetas se alinearon para crear un punto de luz muy brillante en el cielo. Pero aquí es donde la explicación se desmorona por completo. Incluso en su punto más cercano, una conjunción planetaria sigue pareciendo un punto de luz. Está a millones y millones de kilómetros de distancia. ¿Cómo puede un punto de luz a millones de kilómetros de distancia guiar a unos viajeros a una ciudad específica, Belén, y luego señalar una casa específica? Piénsalo geométricamente. Es imposible. Para que una luz en el cielo pueda indicar una ubicación precisa en la Tierra, esa luz no puede estar en el espacio profundo. Tiene que estar cerca. Muy cerca. Tiene que estar dentro de la atmósfera de la Tierra. El texto de Mateo describe un objeto que se comporta con inteligencia. Un objeto que navega, que guía y que se posiciona. En nuestro vocabulario moderno, no tenemos una palabra para una estrella que hace eso. Pero sí tenemos palabras para un objeto luminoso que se mueve con propósito en el cielo, que puede viajar por delante de ti, y que puede detenerse y flotar sobre una ubicación exacta. Lo llamamos un vehículo. Un dron. Una sonda de reconocimiento. Una nave. Imagina la escena. Estos hombres, los magos, no eran simples pastores. Eran eruditos, astrónomos, hombres que conocían el mapa del cielo nocturno como la palma de su mano. Sabían cómo se movían las estrellas fijas, cómo viajaban los planetas. Y de repente, ven algo nuevo. Algo que rompe todas las reglas. Una estrella que no sigue los caminos celestiales. Una luz que se mueve con una autonomía que solo puede ser descrita como intencionada. Para ellos, solo podía ser un acto divino, una señal del cielo. Para nosotros, se parece sospechosamente a un sistema de guía. La pregunta entonces no es solo qué era, sino por qué actuaba así. Si era una nave, ¿por qué presentarse como una estrella? Quizás por la misma razón que un biólogo en la selva se esconde en un puesto de observación para no asustar a los animales que estudia. Era una operación encubierta. La estrella no era un anuncio público para todo el mundo. Herodes, el rey de Judea, no la vio. Tuvo que preguntarles a los magos sobre ella. Esto sugiere que era una señal dirigida, un faro visible solo para aquellos que sabían qué buscar, o quizás, a quienes se les permitió verla. Era una invitación.
Un sistema de posicionamiento global, una coordenada celestial enviada a personal específico y autorizado. Los magos no eran viajeros accidentales, eran los destinatarios de una citación. El texto dice que la estrella los guió hasta que se detuvo sobre la casa. No cerca, no en la misma dirección. Sobre ella. Flotando. Iluminando un único punto en el mapa del mundo. Este no es el lenguaje de la astronomía, es el lenguaje de la localización precisa. Este evento, el primer milagro de la historia de la Navidad, es quizás el más tecnológico de todos. Es un momento en que el velo entre lo divino y lo extraterrestre se vuelve increíblemente delgado. La historia insiste en que era una estrella, porque ese era el único marco de referencia que tenían. Pero si leemos la descripción de sus acciones, de su comportamiento, y la traducimos a nuestro entendimiento actual del mundo, la conclusión es extraña e ineludible. El nacimiento de Jesús no fue anunciado por un milagro astronómico, sino que parece haber sido supervisado por un objeto volador controlado inteligentemente. Y si el evento que anunció su llegada no fue un fenómeno natural intervenido por Dios, sino una operación tecnológica precisa, entonces eso nos obliga a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice eso sobre el niño que anunciaba? ¿Qué hay de los milagros que realizó más tarde con sus propias manos y su propia voz? ¿Eran también actos de un Dios, o eran la continuación de esa misma, incomprensible y avanzada tecnología? La curación a distancia, la manipulación de la materia, el control sobre las leyes de la física, es ahí a donde vamos ahora. Un milagro es, por definición, un evento que rompe las leyes de la naturaleza. Algo que la ciencia dice que es imposible. Pero, ¿y si las leyes nunca se rompieron? ¿Y si simplemente se utilizaron unas que nosotros, como civilización, aún no hemos descubierto? Esta es la pregunta que debemos hacernos al examinar el corazón del ministerio de Jesús, sus milagros. No como actos de fe ciegos, sino como una serie de eventos que, analizados bajo una luz moderna, parecen menos sobrenaturales y más tecnológicos. Vamos a dividir sus hazañas más famosas en categorías y aplicarles la lente del IC. Empecemos con las curaciones. Los evangelios están repletos de ellas. Jesús devuelve la vista a los ciegos, hace caminar a los paralíticos, limpia la piel de los leprosos. A menudo lo hace con un simple toque, o a veces solo con su palabra, incluso a distancia. Para la gente de la época, y para los creyentes de hoy, esta es la manifestación pura del poder sanador de Dios. No hay otra explicación. ¿O sí? Imagina por un momento la tecnología médica dentro de, digamos, 500 o 1000 años. Pensemos en el concepto de la nanotecnología, ejércitos de robots microscópicos, programados para ejecutar tareas a nivel celular. ¿Podría ser que el toque de Jesús no fuera un simple gesto, sino la transferencia de estos nanobots? Máquinas diminutas que, una vez en el torrente sanguíneo, podrían reparar una retina dañada, reconectar nervios cortados en una columna vertebral o destruir las bacterias que causan la lepra. La curación no sería instantánea por magia, sino una reparación biológica acelerada a un ritmo que nos parecería milagroso. No era magia, era medicina, una medicina de miles de años en nuestro futuro. Y luego está el caso más extraño de todos, la curación a distancia. El relato del centurión romano es un ejemplo perfecto. Su sirviente está en casa, mortalmente enfermo. El centurión le dice a Jesús que no es digno de que entre en su casa, que solo necesita decir la palabra y su sirviente sanará. Jesús se maravilla de su fe y, desde lejos, declara al hombre curado. Y así fue. Esto elimina por completo cualquier posibilidad de truco o efecto placebo. ¿Cómo se explica? En un marco divino, es simple. En un marco tecnológico, es más complejo, pero no imposible. Sugiere la existencia de una conexión, de un monitoreo remoto. Piensa en cómo un cirujano hoy puede operar un robot a miles de kilómetros de distancia. Ahora lleva esa idea a su conclusión lógica.
¿Podría Jesús haber tenido acceso a una tecnología capaz de escanear la biología de un individuo a distancia y administrar un tratamiento a través de algún tipo de emisión de energía o frecuencia dirigida? Es una idea sacada de la ciencia ficción, sí, pero describe los resultados del milagro con una precisión asombrosa. Pasemos a su control sobre la naturaleza. El episodio de la tormenta en el mar de Galilea es icónico. Los discípulos, pescadores experimentados, están aterrorizados por una tormenta repentina y violenta. Jesús, que dormía, se despierta y simplemente reprende al viento y al mar. Y la tormenta cesa. La calma es total. ¿Dominio divino sobre la creación? Es una interpretación. La otra es manipulación climática localizada. Hoy, nuestros militares investigan y experimentan con tecnologías para influir en el clima. ¿Es tan descabellado pensar que una civilización mucho más avanzada no haya perfeccionado esta ciencia? Notemos un detalle clave: el texto no dice que calmó todas las tormentas del mundo. Calmó la tormenta alrededor de su barca. Es un efecto específico y localizado. Podría ser el resultado de un dispositivo, quizás en la propia barca o en su persona, capaz de emitir un pulso de energía o una frecuencia sónica que neutralizara las condiciones atmosféricas en un área limitada. Y luego, el acto de caminar sobre el agua. Es uno de los milagros que más desafía la lógica. Pero de nuevo, estamos viendo una violación de las leyes físicas o una aplicación superior de ellas. Una posibilidad podría ser un dispositivo de manipulación gravitacional personal, algo que redujera su masa o generara un campo de fuerza localizado. Otra opción, quizás más simple, sería una plataforma de energía sólida, casi invisible, proyectada justo debajo de sus pies. Visto desde la orilla, o desde otra barca, el efecto sería indistinguible de caminar sobre el agua misma. No desafió la gravedad, la controló. Finalmente, la categoría más increíble, la manipulación de la materia. El primer milagro, convertir el agua en vino en las bodas de Caná, y el más famoso, la multiplicación de los panes y los peces. Aquí es donde la ciencia ficción nos ofrece una herramienta conceptual fascinante: los replicadores moleculares. La idea, popularizada por sagas como Star Trek, es un dispositivo que puede tomar partículas subatómicas del ambiente y reorganizarlas para formar nueva materia, siguiendo un patrón preestablecido. Miremos el agua convertida en vino. El agua es H2O. El vino es una solución mucho más compleja de agua, etanol, azúcares y cientos de compuestos orgánicos. Un replicador molecular podría, en teoría, tomar las moléculas de agua y, usando carbono y otros elementos del aire o de un pequeño depósito, reorganizarlas en la estructura exacta del vino. El milagro no sería crear algo de la nada, sino ejecutar una transmutación a nivel molecular. Ahora apliquemos eso a los panes y los peces. La historia dice que alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestas. La escala es inmensa. Pero, ¿y si el milagro no fue la expansión de la comida existente, sino la producción continua de nueva comida? Imaginemos que dentro de las cestas de los discípulos no solo había comida, sino un pequeño dispositivo replicador. Los discípulos repartían el pan y el pescado. Volvían a Jesús. Él bendecía la cesta, que en realidad era activar el dispositivo. El replicador producía más comida. Y el ciclo se repetía. Por eso sobró tanto. La fábrica no se detuvo hasta que todos estuvieron satisfechos. No fue magia, fue manufactura. Manufactura molecular a un nivel que apenas empezamos a soñar. Estos milagros, vistos así, no eran trucos para impresionar a las masas. Eran demostraciones de poder cuidadosamente elegidas, cada una con un significado. La curación demostraba el poder sobre la vida y la enfermedad. El control de la naturaleza, el poder sobre el caos. La multiplicación de alimentos, el poder sobre la escasez. Eran parábolas hechas realidad. Si sus acciones, sus impresionantes milagros, eran en realidad demostraciones de una tecnología celestial, entonces sus palabras deben ser reexaminadas con la misma lente.
Cuando hablaba constantemente de otro lugar, de un reino que, en sus propias palabras, no era de este mundo, ¿estaba hablando en metáforas sobre un estado espiritual, o estaba describiendo su punto de origen? ¿Qué era realmente el reino de los cielos? Cuando fue enjuiciado por Poncio Pilato, el gobernador romano le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos. La respuesta de Jesús es una de las frases más analizadas y citadas de toda la historia: mi reino no es de este mundo. Durante 2000 años, hemos interpretado esa frase de una sola manera, que su reino era espiritual, etéreo, una realidad celestial en oposición al mundo material, corrupto y político de los hombres. Pero, ¿y si nos hemos estado perdiendo el significado más simple y directo? ¿Y si cuando dijo este mundo, se refería, literal y precisamente, al planeta Tierra? Esta pregunta lo cambia todo. Transforma sus enseñanzas de un manual de teología a, posiblemente, un informe de un embajador. El concepto central de su predicación era el reino de los cielos o reino de Dios. Lo menciona más de 100 veces en los evangelios. Es el tema principal de sus parábolas y la promesa fundamental para sus seguidores. Hemos asumido que cielos es sinónimo del paraíso, de la vida después de la muerte. Pero detengámonos a pensar en la palabra misma. Para los antiguos, la palabra cielo o cielos tenía un doble significado. Era, por un lado, la morada de Dios y los ángeles. Pero también era, literalmente, el cielo que veían sobre sus cabezas, el sol, la luna, las estrellas. No tenían un concepto claro de la diferencia entre atmósfera, sistema solar y galaxia. Todo era el firmamento, el dominio de lo divino. Hoy, nosotros miramos ese mismo cielo y vemos el cosmos. Vemos planetas, nebulosas y miles de millones de galaxias. Es posible que ambos, los antiguos y nosotros, estuviéramos viendo lo mismo, pero con un vocabulario y un conocimiento radicalmente diferentes. ¿Es posible que el reino de los cielos no sea una metáfora, sino una ubicación? Reexaminemos la oración más famosa de la cristiandad, el Padre Nuestro, con esta lente. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Describe a un ser omnipresente y sin forma, o describe la ubicación literal de una entidad o conciencia líder? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase deja de ser una plegaria por la renovación espiritual de la humanidad. Se convierte en una petición de intervención directa. Es una solicitud para que las reglas, el orden y el estado de ese reino celestial se implementen aquí, en nuestro planeta. Suena menos a oración y más a la esperanza de una especie joven que pide la guía de una más antigua. Y luego está la promesa que Jesús le hace a sus discípulos antes de su muerte: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. De nuevo, la interpretación tradicional es hermosa: hay espacio para todos los fieles en el paraíso. Pero la interpretación literal es sobrecogedora. ¿Y si no hablaba de mansiones espirituales, sino de hábitats físicos? ¿Muchas moradas podría ser la descripción de un planeta natal con vastas ciudades? ¿Una gigantesca estación espacial? ¿O una flota de naves mundo? La promesa de preparar un lugar suena exactamente como lo que haría un explorador o un oficial de avanzada antes de transportar a su gente a un nuevo entorno. Si el reino de los cielos es un lugar físico, entonces las enseñanzas de Jesús adquieren una nueva dimensión. Sus sermones, llenos de llamados a la paz, la compasión, la justicia y el amor al prójimo, dejan de ser solo un código moral para la salvación del alma. Se convierten en un protocolo. Un conjunto de requisitos éticos y sociales que una especie debe alcanzar para ser considerada madura. Tal vez el reino de los cielos es una civilización muy avanzada, posiblemente una federación de mundos que ha superado la guerra, la enfermedad, la pobreza y la división. Una sociedad utópica, no por magia, sino por evolución consciente. En este escenario, Jesús no es un Dios que exige adoración. Es un emisario. Un embajador enviado en una misión de primer contacto increíblemente delicada. Su propósito no sería fundar una religión,
sino plantar las semillas ideológicas que podrían, con el tiempo, hacer que la humanidad fuera compatible con esta civilización cósmica. La famosa Buena Nueva, el Evangelio, no sería solo la noticia de que tus pecados pueden ser perdonados. Sería la noticia de que la humanidad no está sola en el universo. La noticia de que tenemos el potencial de superar nuestra propia autodestrucción y unirnos a una comunidad galáctica. El juicio final no sería un tribunal divino, sino una evaluación. ¿Ha alcanzado la humanidad el nivel de madurez necesario para ser invitada a la siguiente etapa? Visto así, sus advertencias sobre la codicia, la violencia y la hipocresía no son solo pecados, son barreras evolutivas. Son las características de una especie inmadura y peligrosa, tanto para sí misma como para los demás. Su misión era ofrecernos un atajo, una guía para evolucionar social y éticamente a un ritmo acelerado. Nos estaba dando los requisitos de admisión. Si Jesús era, en efecto, un embajador de un reino cósmico, enviado aquí para preparar a la humanidad para un futuro más grande, entonces su misión en la tierra tuvo un final dramático. Un final que implicó la muerte, pero que, crucialmente, no terminó con ella. Su partida de este mundo es quizás la pieza de evidencia más fuerte de que, efectivamente, no pertenecía a él. Porque si vino de los cielos, su historia debe, lógicamente, concluir con un retorno a ellos. La resurrección y la ascensión no serían entonces el acto final de un dios mitológico, sino la ejecución impecable de una extracción perfectamente planificada. Para cualquier otra figura en la historia, aquí es donde termina el relato. La muerte es el punto final, el cierre definitivo. Un hombre desafía al poder establecido, es ejecutado públicamente de la manera más brutal posible, y sus seguidores se dispersan. Fin de la historia. Pero para Jesús, la muerte no fue el final. Fue, en realidad, el comienzo de su último acto. Y es el acto más increíble, el que cimienta toda la cristiandad y el que, bajo nuestra lente, se revela como la prueba más contundente de un plan mucho más grande y extraño de lo que imaginamos. Repasemos los hechos de la crucifixión. No fue una muerte incierta. La flagelación, la corona de espinas, el cargar su propia cruz y finalmente, ser clavado en ella durante horas, era un sistema de ejecución diseñado para garantizar la muerte de forma lenta y agónica. Para asegurarse, la historia cuenta que un soldado romano le atravesó el costado con una lanza. El Evangelio de Juan añade un detalle clínico fascinante, dice que brotó sangre y agua. Algunos médicos interpretan esto como una descripción de un derrame pericárdico, un fluido que se acumula alrededor del corazón tras un trauma físico extremo. Esto indica un fallo cardíaco masivo. Para todos los testigos, Jesús estaba, sin lugar a dudas, muerto. Pero, ¿y si el objetivo no era sobrevivir a la crucifixión, sino que todos creyeran que estaba muerto? ¿Es posible que el vinagre que le ofrecieron en una esponja en sus últimos momentos no fuera un insulto, sino la administración de una sustancia? Una droga potente capaz de inducir un estado de coma profundo, una animación suspendida, ralentizando sus funciones vitales a un nivel casi indetectable. Sería un riesgo monumental, un paso desesperado en un plan que dependía de un tiempo preciso y de una intervención externa. Su cuerpo es bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada. Una cueva sellada con una enorme roca, tan pesada que se necesitarían varios hombres para moverla. Y para mayor seguridad, Pilato autoriza que la tumba sea custodiada por guardias romanos. La misión parecía un fracaso. El líder estaba muerto y enterrado. 3 días después, el plan entra en su segunda fase. María Magdalena y otras mujeres llegan a la tumba al amanecer y la encuentran abierta. La roca ha sido movida. Pero no es una escena de robo. Dentro, los lienzos funerarios están allí, doblados pulcramente, pero el cuerpo ha desaparecido. Y entonces, ven a 1 o 2 hombres con vestiduras resplandecientes. El Evangelio de Mateo dice que la aparición de este ángel fue acompañada de un gran terremoto. Reimaginemos la escena. No es un milagro silencioso. Es un evento ruidoso y físico. Un terremoto que podría ser perfectamente la vibración de una nave pequeña aterrizando cerca.
Los hombres de vestiduras resplandecientes no son seres etéreos, sus ropas brillantes podrían ser simplemente trajes de un material desconocido, quizás trajes de ambiente controlado o uniformes reflectantes. No son guardias celestiales, son un equipo de rescate. No movieron la piedra con fuerza divina, usaron tecnología. Su misión, recuperar a su agente caído, revivirlo y sacarlo de allí antes de que saliera el sol. Lo que sigue son 40 días de apariciones esporádicas y extrañas. El Jesús resucitado no es un fantasma. Insiste en ello. Le dice a Tomás que toque sus heridas. Come pescado con sus discípulos. Es un ser físico, de carne y hueso. Pero es diferente. A veces, sus propios seguidores no lo reconocen al principio. Aparece y desaparece misteriosamente, a menudo en habitaciones cerradas. Este comportamiento errático tiene poco sentido para un Salvador divino que ha conquistado la muerte. Pero tiene todo el sentido si es un fugitivo. Un operativo que se esconde, recuperándose de heridas mortales, esperando su ventana de extracción. Sus apariciones son reuniones informativas controladas, para dar las últimas instrucciones a su equipo en tierra y demostrar que la misión, a pesar de todo, fue un éxito. Cuando le dice a María Magdalena no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, quizás no es una orden teológica, sino una advertencia médica, no me toques, mi proceso de curación aún no ha terminado. Podría haber riesgo de contaminación. Y entonces, llega el día final. El final de la misión en la tierra. La ascensión. Lleva a sus discípulos más cercanos a un monte cerca de Betania. Les da sus últimas órdenes, lo que se conoce como la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y luego, mientras ellos miraban, fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó de sus ojos. Esta es, quizás, la descripción más clara de un evento tecnológico en toda la Biblia. Un hombre, desafiando la gravedad, es elevado verticalmente hacia el cielo. No le crecen alas. No se desvanece. Es levantado. En nuestro lenguaje, eso se llama un rayo tractor. Una levitación antigravitatoria. Y la nube que lo oculta, pensemos en ello. No era un día nublado. La palabra griega usada, nepele, puede significar una nube, pero también una masa o un cúmulo. No es la descripción perfecta de una nave que desciende, se hace visible momentáneamente o genera una cubierta similar a una nube para ocultar la operación, recoge a su hombre y se va. La historia no termina ahí. Justo cuando los discípulos se quedan mirando al cielo, atónitos, dos hombres con vestiduras blancas, el mismo tipo de seres que estaban en la tumba, aparecen junto a ellos. Y les dicen algo crucial, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo en que le habéis visto ir. Esto no suena a una promesa poética. Suena a un informe de misión. El personal de apoyo en tierra confirmando la operación y el plan futuro. No dice que volverá en las nubes del juicio final de forma metafórica. Dice que volverá del mismo modo en que le habéis visto ir. Es decir, descendiendo del cielo en un vehículo. La extracción fue un éxito. El embajador había regresado a casa. Si esta increíble historia fuera un caso aislado, podríamos descartarla como una fantasía, como el mito fundacional de una nueva religión. Pero no lo es. El patrón de dioses o seres iluminados que descienden del cielo, enseñan a la humanidad, realizan proezas imposibles y luego ascienden de nuevo en nubes, torbellinos o carros de fuego, no es exclusivo de Jesús. Es un eco poderoso. Un eco que resuena en casi todas las culturas antiguas del planeta. Y es en esos ecos donde la teoría deja de ser sobre un solo hombre y se convierte en la posible historia secreta de toda la humanidad. El patrón es inconfundible, una llegada anunciada desde el cielo, un periodo de enseñanza revolucionaria y una partida dramática de regreso al cielo. Si la historia de Jesús fuera la única en el registro humano con esta estructura, podría seguir siendo un milagro singular, un evento único en la historia del cosmos. Pero la verdadera,
La profunda revelación llega cuando te das cuenta de que su historia no es una voz solista. Es parte de un coro. Un coro de leyendas y textos sagrados de todo el mundo antiguo que cantan la misma, extraña y recurrente canción. Viajemos primero a las selvas y pirámides de Mesoamérica, miles de kilómetros y un océano de distancia de Judea. Aquí, los mayas y los aztecas contaban la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Las leyendas lo describen como un dios de piel clara, con barba, que llegó desde el este, a través del mar. No era un dios de la guerra, sino un héroe civilizador. Les enseñó astronomía, matemáticas, agricultura y arquitectura. Les dio un calendario preciso y, lo más importante, les dio un nuevo código moral, aboliendo el sacrificio humano y predicando la paz. Es un eco casi perfecto del rol de Jesús como maestro y reformador ético. Y su final es igual de revelador. Después de cumplir su misión, se marcha por el mismo mar por el que llegó, en una balsa de serpientes, prometiendo solemnemente que un día regresaría. La promesa de un segundo advenimiento. ¿Suena familiar? Ahora crucemos el Atlántico hacia el antiguo Egipto, mucho antes del nacimiento de Jesús. Su mitología está centrada en la figura de Osiris. Osiris fue un rey dios primordial que descendió para civilizar a la humanidad. Les enseñó las leyes, la agricultura y cómo adorar a los dioses, sacándolos de un estado salvaje. Al igual que Jesús, su misión fue interrumpida por una traición. Fue asesinado por su celoso hermano, Set. Pero la historia no termina ahí. Su esposa, Isis, con sus poderes mágicos, logra reensamblar su cuerpo desmembrado y resucitarlo. Esta es una de las primeras historias de muerte y resurrección de un dios en la historia humana. Tras su resurrección, Osiris no se queda en el mundo de los vivos, asciende para convertirse en el gobernante del más allá. De nuevo, el patrón, un ser civilizador del cielo que muere, resucita y asciende. Vayamos aún más al este, a la India. Aquí, los textos sagrados como los Vedas, el Ramayana o el Mahabharata, no solo hablan de dioses que descienden para interactuar con los mortales. Van un paso más allá. Describen, con un detalle asombroso que parece casi técnico, los vehículos en los que viajaban estos dioses. Los llaman vimanas. Los textos describen estas vimanas como naves voladoras de diferentes formas y tamaños, capaces de moverse a velocidades increíbles. Describen cómo podían volar por el aire, subir al espacio e incluso viajar bajo el agua. Algunos textos, como el Vaimanika Sastra, que se afirma es un texto antiguo canalizado, detallan sus sistemas de propulsión, los metales de los que estaban hechos e incluso las armas que portaban, como la flecha de Indra, que suena inquietantemente similar a un misil guiado. Aquí, la idea de dioses en máquinas voladoras no es una interpretación moderna. Es lo que los textos originales describen. El cielo del que venían estos dioses era, evidentemente, un lugar con tecnología avanzada e industria pesada. Y quizás el eco más antiguo y directo de todos nos lleva a las llanuras de Mesopotamia, a la cuna de la civilización, Sumeria. Sus tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme hace más de 5000 años, cuentan la historia de los Anunnaki, cuyo nombre se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Según las interpretaciones de estas tablillas, los Anunnaki eran seres de otro planeta que llegaron a la Tierra en busca de recursos, específicamente oro. Para facilitar el trabajo, la historia cuenta que manipularon genéticamente a los homínidos primitivos de la Tierra para crear una especie trabajadora, el Homo sapiens. Nosotros. Los Anunnaki nos dieron la civilización como un subproducto de su misión, la agricultura, la escritura, las leyes, todo para gestionar su fuerza laboral. Eran nuestros creadores y nuestros primeros dioses. Entonces, ¿qué tenemos? Quetzalcóatl en México. Osiris en Egipto. Los dioses en sus vimanas en la India. Los Anunnaki en Sumeria. Y Jesús en Judea. Culturas separadas por vastos océanos y miles de años, sin un contacto conocido y probado entre ellas. ¿Cómo es posible que todas, de forma completamente independiente, hayan concebido mitos con una estructura tan asombrosamente similar?
Un ser o seres superiores bajan del cielo. Nos enseñan, nos civilizan, nos dan un código moral. A menudo mueren y resucitan. Y casi siempre, prometen volver. La explicación académica tradicional habla de arquetipos junguianos, del inconsciente colectivo. La idea de que todas las culturas desarrollan de forma natural la necesidad de un héroe salvador y lo proyectan en sus mitos. Es una explicación psicológica plausible. Pero hay otra. Una que es mucho más simple, aunque más difícil de aceptar. ¿Y si no son mitos independientes? ¿Y si no es una coincidencia psicológica? ¿Y si estas culturas no estaban inventando historias, sino registrando recuerdos? Recuerdos fragmentados y distorsionados por el tiempo y la traducción, pero recuerdos de los mismos eventos reales. ¿Y si no son historias diferentes, sino capítulos diferentes del mismo libro? El libro del contacto. Este patrón global es, como mínimo, desconcertante. La evidencia circunstancial parece abrumadora. Pero, ¿estamos forzando las conexiones? ¿Estamos viendo naves espaciales donde solo hay poesía y metáforas? La crítica más fuerte y lógica en contra de todo lo que hemos discutido es un principio filosófico conocido como la navaja de Occam. Este principio dicta que, ante varias explicaciones posibles, la más simple suele ser la correcta. Entonces, ¿qué es más simple? ¿Creer en una intervención extraterrestre masiva y coordinada a lo largo de toda la historia humana? ¿O creer en el poder de la fe y la capacidad inagotable de la mente humana para crear mitos? Ha llegado el momento de enfrentar esa pregunta directamente. La explicación más simple suele ser la correcta. Es una de las herramientas más poderosas del pensamiento lógico, un principio conocido como la navaja de Occam. Y es, honestamente, la barrera más alta y la crítica más justa para la teoría que hemos estado explorando. Porque, al final del día, ¿qué es más simple? ¿Que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, un ser divino que intervino en la historia humana, tal como lo describe la fe de miles de millones? ¿O que era un agente de una raza extraterrestre, involucrado en una compleja operación encubierta que abarca milenios y múltiples culturas? A primera vista, la respuesta parece obvia. La navaja parece cortar limpiamente a favor de la fe. Pero, ¿es realmente así? Primero, debemos abordar el velo de la fe con el inmenso respeto que merece. La creencia en la divinidad de Jesús no es una simple explicación, es la base de un sistema de significado que ha guiado a la humanidad durante 2 milenios. Para el creyente, es la verdad más profunda y personal que existe. No es una hipótesis que necesite ser probada en un laboratorio, es una certeza que se siente en el corazón. Desde esta perspectiva, la explicación es, de hecho, la más simple de todas. ¿Cómo sanó a los enfermos? ¿Por qué es Dios? ¿Cómo caminó sobre el agua? ¿Por qué es Dios? ¿Cómo resucitó de entre los muertos? ¿Por qué es Dios? Un ser omnipotente, por definición, no está sujeto a las leyes de la física que nos limitan a nosotros. Él crea y puede suspender esas leyes a voluntad. Dentro de este marco, no hay contradicciones. Cada milagro es una prueba de su divinidad. Cada profecía cumplida es una prueba de su plan. Es una explicación elegante, completa y que ha brindado consuelo y propósito a incontables vidas. Y no estamos aquí para discutir con esa fe. La fe es una forma de conocimiento en sí misma. Pero para el propósito de nuestra investigación, debemos tratar la historia de Jesús como un texto, como un registro de eventos, y aplicar la lógica desde una posición neutral. Y aquí es donde la navaja de Occam se vuelve mucho más interesante. La navaja no pregunta cuál explicación es la más popular o la más reconfortante. Pregunta cuál requiere la menor cantidad de nuevas suposiciones para ser cierta. Para aceptar la explicación de la fe desde un punto de vista puramente lógico, debes hacer una suposición monumental desde el principio. La existencia de un reino sobrenatural y de un ser todopoderoso que opera fuera de nuestro universo físico. Para la ciencia, esta es la suposición más grande que se puede hacer, porque por su propia naturaleza, no se puede probar ni refutar. Ahora, miremos la otra cara de la moneda.
¿Qué suposiciones requiere la hipótesis de los antiguos astronautas? Requiere una suposición principal, que no estamos solos en el universo. Que en los miles de millones de galaxias, en los miles de millones de años de historia cósmica, al menos una otra civilización evolucionó, alcanzó un nivel tecnológico superior al nuestro y desarrolló la capacidad de viajar entre las estrellas. Considerando el tamaño y la edad del universo, muchos astrónomos y físicos hoy en día argumentan que esta idea no solo no es compleja, sino que es estadísticamente muy probable. No requiere creer en una nueva dimensión o en seres sobrenaturales. Solo requiere creer que la física, la química y la biología que funcionan aquí, también funcionan en otros lugares. Entonces, tenemos dos puntos de partida. Uno que asume lo sobrenatural y otro que asume que lo natural es más vasto de lo que pensamos. Aquí es donde debemos redefinir lo que significa simple. La explicación más simple no es la más familiar. Es la que mejor explica toda la evidencia, especialmente los detalles más extraños, con el menor número de acrobacias lógicas. Y aquí es donde la narrativa divina tradicional, a pesar de su poder, se encuentra con problemas. Deja muchos detalles físicos incómodos. ¿Por qué un Dios omnipotente necesitaría usar una estrella física para guiar a los magos, un método de comunicación bastante ineficiente? ¿Por qué el Jesús resucitado, un ser glorificado, todavía tendría las heridas de la crucifixión y necesitaría comer pescado para demostrar que no era un fantasma? ¿Por qué ascendería al cielo en una nube física, un método de transporte extrañamente específico y localizado? La respuesta de la fe a estas preguntas es, a menudo, Dios obra de maneras misteriosas. Y eso es válido como declaración de fe, pero en un análisis lógico, es el equivalente a decir esto no tiene sentido, así que no lo cuestiones. Ahora miren cómo la hipótesis extraterrestre maneja esos mismos detalles. De repente, los elementos más extraños se convierten en los más lógicos. La estrella era una nave guía porque ese es el método más preciso para llevar a un equipo a una ubicación específica. El cuerpo resucitado tenía heridas y necesitaba comer porque era un cuerpo biológico que había sido revivido y estaba en proceso de curación, no un espíritu. Y la ascensión en una nube fue la extracción de un agente por medio de una nave. La navaja de Occam no corta a favor de la historia más común, sino de la que explica la evidencia con la menor cantidad de por qué sí. En este caso, la teoría extraterrestre, por radical y extraña que parezca, ofrece una sorprendente coherencia interna. No deja cabos sueltos. Convierte las anomalías en datos. No se trata de decir que la fe está equivocada, sino de sugerir que quizás la navaja de Occam apunta en una dirección que nunca nos hemos atrevido a mirar. Que la explicación verdaderamente simple es que nuestros antepasados describieron eventos reales utilizando el único lenguaje que tenían, el lenguaje de lo divino. Hemos viajado desde la Judea del siglo I hasta los confines del cosmos. Hemos reexaminado milagros, reinterpretado enseñanzas y enfrentado las objeciones más lógicas. Ahora es el momento de dar un paso atrás y ver el cuadro completo. ¿Qué pasa si juntamos todas las piezas de este increíble rompecabezas? ¿Qué imagen emerge cuando finalmente empezamos a conectar los puntos? La respuesta podría ser una verdad mucho más grande y mucho más extraña de lo que jamás hemos imaginado. Hemos pasado este tiempo reuniendo piezas de un rompecabezas esparcidas a través de 2000 años de historia y por todos los rincones del mundo. Una estrella que se mueve con inteligencia. Milagros que se asemejan a tecnología avanzada. Un reino que no es de este planeta. Una tumba vacía custodiada por seres resplandecientes. Una ascensión física hacia una nube. Y los ecos de esta misma historia en culturas que nunca se conocieron. Vistas por separado, son anomalías, curiosidades para debatir. Pero cuando dejas de mirarlas como piezas aisladas y empiezas a conectarlas, la imagen que emerge es coherente, audaz y, para muchos, podría ser más impresionante que cualquier ficción. Esta es la historia que los puntos parecen dibujar. No comienza en Belén. Comienza mucho antes, en la inmensidad del cosmos, con una civilización muy antigua y avanzada. Llamémoslos los vigilantes.
Durante eones, han observado el universo y, en un pequeño planeta azul en un brazo espiral de una galaxia ordinaria, encontraron algo especial, la vida. Y en esa vida, una especie con una chispa única de conciencia, imaginación y potencial, la humanidad. Pero también vieron nuestro otro lado, nuestra tendencia a la violencia, al tribalismo, a la autodestrucción. Vieron que nuestro poder tecnológico crecía más rápido que nuestra sabiduría para manejarlo. Entonces, tomaron una decisión. No una de conquista, sino de guía. Una intervención, pero no una invasión. No podían rebelarse abiertamente, el shock cultural nos destruiría. Debían actuar con sutileza. Debían plantar una idea. Una idea tan poderosa que pudiera cambiar el curso de nuestra evolución social. Para ello, necesitaban un mensajero. El plan comenzó con la selección y preparación de un agente. Ya fuera uno de los suyos adoptando una forma humana, o un humano especialmente concebido para la tarea. La anunciación a María no fue un mensaje etéreo, fue una comunicación. El nacimiento virginal no fue un milagro biológico, fue un procedimiento. Una forma de ingeniería genética o de inseminación avanzada para asegurar que el niño, Jesús, naciera con las capacidades necesarias para su misión, una inteligencia superior. Una empatía profunda y quizás la habilidad latente para interactuar con la tecnología de los vigilantes. Los años perdidos, esas casi 2 décadas de silencio en la Biblia, dejan de ser un misterio. Fueron el periodo de entrenamiento. El joven Jesús no estaba trabajando en una carpintería en Nazaret. Fue llevado, apartado de nuestro mundo, a un entorno donde fue educado intensivamente. Le enseñaron la filosofía de los vigilantes, la verdadera historia del cosmos, y fue entrenado para usar las herramientas que necesitaría. Fue preparado para convertirse en el maestro perfecto. A la edad de 30 años, su entrenamiento estaba completo y la misión comenzó. Regresó a su mundo, y la estrella de Belén no fue el anuncio de su nacimiento, sino la baliza que marcó el inicio de su ministerio público. Fue una señal para otro grupo, los magos, que quizás no eran reyes, sino miembros de una sociedad secreta terrestre, una especie de red de apoyo local que había estado en contacto con los vigilantes durante generaciones. Su visita fue para confirmar que el agente estaba en su sitio y listo. Su ministerio de 3 años fue una campaña de información perfectamente ejecutada. Cada milagro fue una demostración tecnológica cuidadosamente calibrada, diseñada para establecer su credibilidad y para ilustrar una lección. Curaba enfermos para enseñar sobre la compasión y el valor de la vida. Multiplicaba alimentos para enseñar sobre la abundancia y la posibilidad de un mundo sin escasez. Calmaba tormentas para enseñar que el caos puede ser ordenado. Sus enseñanzas sobre el reino de los cielos no eran metáforas de una vida después de la muerte, eran descripciones literales de la sociedad de donde venía, una sociedad basada en el amor y la unidad. Los principios que la humanidad necesitaba adoptar para sobrevivir. Los 12 discípulos no eran solo seguidores, eran el equipo local que estaba entrenando para que continuaran diseminando el mensaje mucho después de que él se hubiera ido. Pero una idea tan radical inevitablemente provoca a los poderes establecidos. Su captura, juicio y ejecución no fueron un imprevisto, eran un resultado anticipado, quizás incluso una parte necesaria del plan. La crucifixión era la prueba definitiva de su mensaje, el sacrificio máximo. Pero el plan incluía un protocolo de extracción. La muerte fue simulada a través de un coma inducido. El equipo de rescate de los vigilantes, los ángeles de vestiduras brillantes, llegaron a la tumba, neutralizaron a los guardias, movieron la roca y revivieron a su agente usando su avanzada tecnología médica. Los siguientes 40 días fueron un periodo de transición. Jesús, recuperándose de un trauma físico extremo, permaneció oculto, apareciendo solo en reuniones controladas para dar sus últimas instrucciones a sus discípulos. Para probarles que el plan había funcionado y para consolidar su legado. Y finalmente, la ascensión fue la etapa final, la extracción fue un éxito. La nave de transporte descendió, lo recogió en un haz de energía, y partió de regreso a casa. Esta es la historia que emerge.
No es una historia que disminuya a Jesús. Al contrario, lo coloca en un escenario aún más grande. Y no está solo en ese escenario. Las figuras de Quetzalcóatl, Osiris y otros son, en esta visión, parte del mismo programa global. Diferentes agentes, en diferentes épocas, con misiones adaptadas a diferentes culturas, pero todos con el mismo objetivo final, ayudar a la humanidad a salvarse de sí misma. Esta narrativa no es de fe ciega. Es una narrativa de contacto, de un proyecto a una escala de tiempo que apenas podemos comprender. Pero si esta historia, o algo remotamente parecido, fuera cierta, ¿qué significa para nosotros hoy en día, en el siglo XXI? ¿Cómo cambia nuestro lugar en el universo y cómo debemos interpretar el legado de esas enseñanzas que hemos heredado? Es hora de redefinir ese legado, de mirar más allá de la creencia y de la duda, y preguntarnos qué se supone que debemos hacer ahora. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje. Con una historia en nuestras manos que es, a la vez, profundamente familiar y completamente extraña. Hemos seguido un rastro de migas de pan a través de la historia, la teología y el cosmos, y nos ha llevado a un lugar donde las fronteras entre la fe, el mito y la realidad parecen disolverse por completo. La pregunta final no es si la historia que hemos construido es cierta. La pregunta final es, ¿qué hacemos con ella? El objetivo de este viaje nunca fue destruir la fe de nadie, ni convencerte de una nueva verdad absoluta. El objetivo era mucho más simple y, a la vez, más profundo, era demostrar que es posible hacer nuevas preguntas sobre las historias más antiguas. Que podemos mirar el pasado con los ojos del presente y descubrir capas de significado que siempre estuvieron ahí, esperando a que nuestra propia comprensión evolucionara lo suficiente para verlas. El legado de Jesús, ya sea que lo veas como el Hijo de Dios o como un emisario cósmico, no reside en su origen. Reside en su mensaje. Amor, compasión, perdón, unidad, el cuidado de los pobres y los marginados. Esos principios no pierden su valor si vinieron del cielo espiritual o del cielo estrellado. De hecho, uno podría argumentar que se vuelven aún más poderosos. Si una civilización lo suficientemente avanzada como para viajar por el universo considera que esos son los valores más importantes a enseñar a una especie emergente, eso nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la inteligencia y la conciencia en el cosmos. Quizás la dicotomía Jesús o extraterrestre siempre fue una falsa elección. Quizás hijo de Dios y emisario de una civilización cósmica avanzada no son dos ideas opuestas. Quizás son solo dos lenguajes humanos diferentes, separados por 2000 años de conocimiento, intentando describir la misma, incomprensible y magnífica verdad. Quizás cualquier ser tan avanzado nos parecería, por necesidad, divino. Esta nueva perspectiva es la verdadera recompensa. Es el permiso para mirar los textos antiguos, no como libros de historia literal ni como cuentos de hadas, sino como algo intermedio, una crónica de nuestra propia y extraña historia cósmica. Un registro de contacto codificado en el lenguaje del mito y la religión. Nos expande. Nos saca de la idea de que somos una especie accidental en un planeta aislado, y nos coloca en el centro de una historia mucho, mucho más grande y antigua. Ya no somos huérfanos en el cosmos, somos parte de un proyecto. Soy Rodrigo. Y mi objetivo con esta exploración no era darte todas las respuestas, sino inspirarte a hacer preguntas aún más grandes. El video termina aquí, pero la conversación, la verdadera exploración, apenas comienza. Y por eso, ahora te pregunto directamente a ti. ¿Qué pieza de todo este rompecabezas te impactó más? ¿Fue la estrella, los milagros, la ascensión, los ecos en otras culturas? ¿Qué crees tú? ¿Fue Jesús un salvador divino, un viajero estelar, o algo que nuestra mente aún no puede ni empezar a imaginar? Quiero leerte. Baja a la sección de comentarios y comparte tu perspectiva, tus dudas, tus propias teorías. Este no es un examen. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo hay un diálogo que nos enriquece a todos, una comunidad de mentes curiosas que se atreven a mirar más allá de lo evidente y a preguntar, ¿y si? Así que, sea cual sea tu conclusión hoy, no dejes que sea la última.
Usa esta historia como un catalizador. Vuelve a los textos antiguos, lee sobre las mitologías del mundo, investiga los misterios de nuestro pasado con esta nueva lente. El universo es un lugar vasto y misterioso, y es muy probable que sus secretos más grandes no estén en el futuro distante, sino en nuestro propio pasado, esperando a ser redescubiertos. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del tiempo y la creencia. Sigue cuestionando. Sigue explorando. Porque la verdad más profunda no se encuentra en las respuestas que nos dan, sino en las preguntas que nos atrevemos a hacer. Hasta la próxima.